Actualmente existen diferentes fuentes de energía que permiten obtener potencia, siendo el motor de combustión interna la fuente predominante en casi todos los mecanismos que requieren trabajo. Se le denomina de combustión interna porque la combustión ocurre en su interior y los gases producto de esta combustión son los que ejercen la fuerza que proporcionará la potencia mecánica. Es decir, la energía química proveniente de la combustión de un combustible se transforma en energía calórica y luego en energía cinética en forma de movimiento alternativo o reciprocante de un pistón. Es transmitida a través de una biela a un eje o cigüeñal transformándose en movimiento giratorio, el cual posteriormente es aprovechado por los diferentes componentes acoplados al motor para producir el trabajo efectivo. El motor de combustión interna está compuesto de muchas piezas y partes que deben ser adecuadamente lubricadas para mantenerse en óptimas condiciones durante el periodo de vida útil del motor. Los motores de combustión interna de tipo alternativo están conformados por una gran cantidad de piezas, entre las cuales se pueden distinguir algunas estacionarias y otras móviles. Las principales piezas estacionarias de un motor de combustión interna corresponden a el bloque y la cabeza de cilindros que constituyen la estructura principal, depósito, reservorio o cárter de aceite, el múltiple de admisión para introducir la carga de combustible y aire, el múltiple de escape que permite la descarga de los gases quemados en la combustión, el bloque de cilindros, normalmente de hierro fundido, y en donde están formados los cilindros con sus correspondientes camisas o aletas de enfriamiento. La cabeza de cilindro, generalmente de fundición de hierro o de aluminio, se acopla al bloque de cilindros generando la cámara de combustión. En la cabeza de cilindro se instalan las bujías o los inyectores y provee el adecuado apoyo para el mecanismo de válvula. Las principales piezas móviles de un motor de combustión interna corresponden a los pistones, fabricados generalmente de aluminio o hierro fundido, poseen un diámetro ligeramente inferior al cilindro. Esta holgura entre el cilindro y el pistón es rellenada por los anillos. Los pistones son la única parte de la cámara de combustión que se mueve con la expansión de los gases. Anillos pueden ser de dos tipos: compresión, 2 o 3, ubicados en la parte superior del pistón, evitan que los gases de combustión escapen entre el pistón y el cilindro, y el de control de aceite, 1 o 2, que mantienen una película lubricante en la pared del cilindro y arrastran el sobrante al depósito. Por su parte, las bielas permiten conectar los pistones con el cigüeñal, sujetan a los pistones mediante un pasador y al cigüeñal por una tapa desmontable a través de los cojinetes fabricados con aleaciones de estaño y plomo principalmente, los cuales sirven de medio para que el movimiento se realice con roce suave y untuoso, en virtud de su reducido coeficiente de fricción, y protegen al motor de las averías que causarían una falta de lubricación. El cigüeñal es el componente que convierte el movimiento reciprocante de pistones y bielas en el movimiento rotatorio. Es usualmente de hierro forjado o fundido y su diseño es complejo en función del número y disposición de los pistones. El volante es una rueda sujeta a la parte posterior del cigüeñal, cuya finalidad es suavizar los impulsos de potencia aplicados por los pistones y bielas, y si el motor posee 1 o 2 cilindros, provee la inercia necesaria para mantener el cigüeñal en rotación hasta la siguiente carrera de potencia. El volante forma parte del mecanismo que se emplea para el arranque por engranes con un motor eléctrico a través de un engranaje denominado corona. Otros componentes también usuales en un motor de combustión interna son el árbol de leva, las válvulas, la varilla para verificar el nivel de aceite, los cojinetes, el filtro de aceite, los resortes de válvulas y los balancines. Tal como se señaló en la etapa introductoria, toda superficie metálica, aunque parezca lisa a simple vista, en realidad está formada por rugosidades y asperezas casi microscópicas. Si en estas condiciones se hacen frotar dos superficies entre sí, y más si se aprietan enérgicamente, como ocurre en los cojinetes de los equipos y maquinarias, las asperezas entran en contacto, se enganchan y desgarran, y el rozamiento desgasta rápidamente el material, absorbiendo tal cantidad de energía con producción de calor y elevación de la temperatura, y de mantenerse el régimen descrito, puede sobrevenir la soldadura de las piezas móviles por excesiva dilatación o por fundición de las rugosidades de la superficie metálica. Todo ocurre gracias a la existencia de la fricción, que en la práctica debe ser reducida al mínimo posible, y aunque no puede anularse su existencia, resulta perfectamente tolerable. De allí la necesidad de lubricar, lo cual consiste en interponer entre las superficies metálicas una película de alguna sustancia como un aceite sobre el cual se resbala. De allí la necesidad de lubricar, lo cual consiste en interponer entre las superficies metálicas una película de alguna sustancia como un aceite lubricante sobre la cual resbalen, pero la temperatura y la fuerza no sobrepasan límites tolerables. La película de lubricante interpuesta puede llegar en ocasiones a ser tan delgada que debe ser de tal calidad como para resistir las altas temperaturas sin que se oxide y sin que se rompa la película, para así desempeñar apropiadamente su función. Basado en lo anterior, los regímenes de lubricación en el motor de combustión interna se pueden clasificar de dos tipos: hidrodinámica, normalmente encontrada en anillos y cojinetes, y límite y elastodinámica en el tren de válvulas y en los anillos. Debemos recordar que más del 50% de la fricción ocurre entre los anillos del pistón y las camisas. La primera aproximación para clasificar los motores consiste en el ciclo operativo y tipo de combustible. Pueden ser de 2 tiempos y de 4 tiempos. En el caso de los 2 tiempos, el ciclo completo se realiza en solo 2 carreras del pistón, o lo que es igual, en una revolución del motor. Por su parte, el de 4 tiempos requieren 4 carreras del pistón o 2 revoluciones del motor para realizar el ciclo completo.
completo. Se emplean combustibles como gasolina, gasoil, denominado diésel, gas licuado de petróleo, denominado GLP, gas metano, denominado GNB o gas natural, y combustibles pesados. En el caso de los motores gasolina, como se dijo anteriormente, pueden ser de 2 tiempos o de 4 tiempos. Vamos a compararlo inmediatamente. En el caso del motor de 2 tiempos, utilizan una mezcla de gasolina mezclada con el aceite lubricante. Por su parte, el motor de 4 tiempos utilizan solo gasolina. En ambos casos, el encendido es por chispa. En el caso de los motores de 2 tiempos, requieren de una vuelta del cigüeñal para completar un ciclo, mientras el motor de 4 tiempos requiere 2 vueltas del cigüeñal para completar el ciclo. Las aplicaciones principales de los motores de 2 tiempos a gasolina son equipos pequeños como fuera de borda, motocicletas, cortadoras de grama, etc. Por su parte, los motores 4 tiempos a gasolina se utilizan en vehículos de pasajeros, carga liviana y otros equipos. Por su parte, si comparamos los motores diésel de 2 tiempos y 4 tiempos, podemos decir lo siguiente. En el caso de los motores de 2 tiempos, son equipos de gran tamaño que utilizan diésel, fuel oil o una mezcla de diésel y fuel oil que se llama IFO o Intermediate Fuel Oil. En el caso del motor diésel de 4 tiempos, utilizan diésel o gasoil. Por su parte, el motor de 2 tiempos usan 2 sistemas de lubricación: cilindro, el cual se quema, y sistema el cual circula. En el caso de 4 tiempos, emplean un sistema único de lubricación centralizado. El motor de 2 tiempos requiere una vuelta de cigüeñal para completar el ciclo y generalmente se utilizan en generación eléctrica, equipos marinos y otros. En el caso de los motores diésel 4 tiempos, requieren 2 vueltas de cigüeñal para completar el ciclo y se utilizan normalmente en transporte de pasajeros, carga liviana y pesada y generación eléctrica. Siguiendo con las comparaciones del motor diésel y motor a gasolina, podemos decir en el caso del motor a gasolina que requiere la presencia de una bujía que permite el encendido de la mezcla aire-combustible. Esto se realiza a través de un sistema que se llama distribuidor, que permite programar el encendido en el momento que la mezcla aire-gasolina se encuentra dentro del cilindro. Por su parte, el motor diésel cuenta con una bomba de combustible que dosifica la cantidad correcta de diésel a través de los inyectores de combustible. Los motores a gasolina son más silenciosos, más livianos, más rápidos, permiten una mayor aceleración, el costo inicial es mucho más bajo, permite controlar las emisiones con un catalizador y sus mayores contaminantes son el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. En el caso del motor diésel, provee mayor economía de combustible, son más pesados, su vida es más larga, son más confiables, permiten controlar las emisiones por catalizador y trampa de partículas y debido a su operación a mayores temperaturas, sus mayores contaminantes son óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Hablemos ahora de los sistemas de lubricación de motores. El primer sistema de lubricación empleado en los motores de combustión interna fue el salpicado, en el cual, mediante ciertos arreglos con cucharas, se proyectaba aceite existente en el cárter contra la superficie a lubricar. Este sistema fue sustituido gradualmente por la eficiencia en la cantidad de aceite entregado por sistemas de lubricación a presión, debido a que este último garantiza la uniformidad en la cantidad de aceite y motores en cuanto a lubricación y el desempeño respecto a la lubricación que estos motores presentan. Otro sistema que también se utilizó para la lubricación de motores de combustión interna fue el mixto, presión y salpicado, que usa un sistema primario de bombeo para lubricar las partes superiores y el cigüeñal. Este sistema de lubricación es un sistema ineficiente, ya que depende del nivel de fluido en el reservorio. El sistema de lubricación a presión, empleado en casi todos los motores de gasolina, diésel y gas, el flujo de lubricante se inicia con la succión del aceite del cárter por parte de la bomba a través de un flotador con colador sumergido y su envío a presión al filtro donde es depurado, presionado hacia la galería de reparto. Pasa por tuberías y galerías hasta lubricar los apoyos del cigüeñal y de allí sigue por conductos internos en los codos del cigüeñal a las cabezas de las bielas. Desde la galería de distribución, otros conductos llevan el lubricante a los apoyos. Luego es conducido a los apoyos del árbol de leva, a los taquetes y a los empujadores huecos para ser depositado en el balancín, lubricando las guías de válvulas. El lubricante que rebosa por los bordes de todos los apoyos lubrica estas partes del motor, como por ejemplo, el lubricante que rebosa por los bordes de todos los apoyos lubrica otras partes del motor. Por ejemplo, el engranaje del árbol de leva, el distribuidor de encendido, etc. Adicionalmente, el lubricante a presión, debido al movimiento continuo del motor, forma una niebla aceitosa que termina de lubricar el resto de las partes del motor. En el caso de la lubricación de motores pequeños de 2 tiempos a gasolina, se realiza mediante un sistema de pérdida total. La mezcla aire-combustible arrastra una pequeña cantidad de aceite disuelto que se deposita parcialmente en las paredes internas del cárter y posteriormente en las del cilindro. La mezcla aire-combustible-aceite puede efectuarse en forma manual o premezcla gasolina-aceite o en forma automática mediante un sistema de inyección que deposita el lubricante, bien sea antes o después de la carburación. La
La relación final de gasolina-aceite varía de 20:1 hasta 100:1. Sin embargo, la concentración de aceite en combustible es inversamente proporcional al tamaño o cilindrada del motor. El motor, sea diésel o sea gasolina, opera en condiciones extremas de temperatura, desde temperatura ambiente hasta 250 grados centígrados o más. Dentro del cilindro o de la cámara de combustión se trabaja a altas presiones por encima de 1000 psi. Debe trabajar con sustancias oxidantes y corrosivas, gases y ambientes nocivos como oxígeno, nitrógeno, azufre, agua y otros, de 0 hasta 500 metros por minuto. Existe una tolerancia estrecha entre las piezas y hay una variación constante en el régimen de operación. Ahora hablemos de las funciones del aceite para motores de combustión interna. Los aceites para motores de combustión interna son productos cuidadosamente desarrollados para desempeñar muchas funciones sin incurrir en daños o detrimento de las áreas de rendimiento de los motores donde se utiliza. En este sentido, las funciones principales de los lubricantes son lubricar, ya que proporciona una película fluida entre las partes móviles y las partes estacionarias para reducir la fricción, el calor y el desgaste. Otra de las características del aceite lubricante es que permite inhibir la presencia de humedad y el ataque corrosivo. Nos permite, a través del análisis del lubricante, evaluar el estado del motor, del aceite y de otras variables que pudiesen afectar su operación. La continua agitación o movimiento del lubricante a través del circuito de lubricación puede promover la formación de espuma, la cual es indeseable, y la mezcla resultante con oxígeno promueve la oxidación en uso. Por lo tanto, el aceite debe ser capaz de prevenir y mantener a raya la oxidación del aceite. El aceite actúa como un sistema de refrigeración por transferencia directa, disipando el calor generado en el proceso de combustión y por efecto del mismo roce entre las piezas del motor, ayudando a mantener las temperaturas en rangos normales. Otra función importante del lubricante es su capacidad de sellar. Son capaces de penetrar los intersticios que se originan entre los pistones, anillos y camisa del pistón para cerrar efectivamente el escape de gases de combustión o del proceso de compresión. Durante el funcionamiento del motor, este debe garantizar la adecuada limpieza a través de su función de detergencia y dispersancia, a fin de mantener limpias todas las partes internas, proporcionando protección contra la formación de depósitos, barnices y lodos, los cuales de estar presentes interferirían con la operación adecuada del motor. Hablemos ahora de la clasificación de lubricantes para motores de combustión interna. Desde hace años se hizo evidente la necesidad de un sistema mediante el cual los aceites para motores de combustión interna pudieran ser clasificados, pudieran ser descritos tanto para los fabricantes, la industria de lubricantes y los propietarios o consumidores finales. En este sentido, el primer intento de clasificar los aceites fue realizado a comienzos del siglo XX, cuando la Sociedad Americana de Ingenieros estableció un sistema de clasificación de aceites para motor basado en la viscosidad, denominado Sistema de Viscosidad SAE. A finales de los años 50, el Instituto de Petróleo Americano introdujo un sistema de clasificación basado en consideraciones de importancia, aparte de la viscosidad, en motores de lubricación por presión, como son el diseño del motor, su ambiente de operación, el tipo de combustible y la calidad del mismo. Está diseñado para definir, certificar, controlar y a informar la calidad y comportamiento de lubricantes de motores de combustión interna. Los fabricantes de motores en Europa, por su parte, también clasifican los aceites considerando las condiciones de manejo y operación existentes en sus equipos en Europa y que son extensibles al resto del mundo donde operan este tipo de motores. Por su parte, también se pueden clasificar a través de la Organización Japonesa para la Normalización Automotriz denominada JASU. Debido a las múltiples exigencias en los motores y a la variabilidad en la cantidad de fabricantes existentes en el mundo, estos imponen también sus propias reglas. Los mismos fabricantes exigen sobre los aceites condiciones de desempeño inclusive mucho más elevadas que las que dan los institutos de normalización citados anteriormente. Finalmente, también podemos encontrar especificaciones del orden militar que garantizan el adecuado desempeño del lubricante en este tipo de equipos. La clasificación de viscosidad para aceites de motor SAE, descrita bajo el número J300 y cuya última actualización fue en enero del 2015, describe 15 grados de viscosidad. Esta tabla clasifica las viscosidades de acuerdo a su viscosidad cinemática a 100 grados centígrados y en el caso de aceites multigrados también se mide su bombabilidad y resistencia al arranque en frío. La tabla regula la rotura de polímeros o cizallamiento permitido a alta temperatura, medido a 150 grados centígrados, garantizando la protección necesaria para los cojinetes, árbol de levas y todas las piezas que requieren lubricación hidrodinámica forzada. Incluye nuevas categorías, SAE 8, SAE 12 y SAE 16.
mucho más exigentes para los actuales motores de combustión interna. Los aceites producidos o certificados anteriormente utilizaban una tabla menos exigente. La utilización de los polímeros indicados anteriormente para formular los llamados aceites multígrados. Es factible conseguir diferentes combinaciones de viscosidades de aceite de motor. Por decir un ejemplo, 0W40, 5W20, 10W16, 15W40, etcétera, etcétera. Esto nos permite formular aceites para las diferentes exigencias de los fabricantes de la actualidad. Una de las formas de lograr una mayor economía de combustible es utilizar lubricantes cada vez menos viscosos. En la gráfica podemos observar la comparación de distintos grados de viscosidad, donde podemos observar entre más baja sea la viscosidad del aceite multigrado, ofrecerá menos resistencia a fluir y por tanto dará mayor economía de combustible. Y adicionalmente brindará la lubricación adecuada, dado que las tolerancias de las piezas de los motores de combustión interna de último diseño son cada vez más estrechas. Como se dijo anteriormente, la viscosidad varía con respecto a la temperatura. Existe una amplia creencia de que los aceites viscosos ofrecen una mejor lubricación. Debemos recordar que durante el arranque el aceite se encuentra mayoritariamente en el cárter. Si el aceite es más viscoso, ofrece más resistencia a lubricar y a fluir y por tanto el motor va a trabajar durante algún tiempo sin la adecuada lubricación. El uso de aceites multígrados de menor gradación nos permitirá ofrecer una lubricación más rápida, garantizando la lubricación de los diferentes componentes. Y una vez establecido el régimen de operación a las temperaturas de operación típicas, el lubricante ofrece la lubricación adecuada a altas temperaturas. Los fabricantes normalmente ofrecen gráficas en sus manuales de desempeño en el cual indican los grados de viscosidad recomendados para aceites de motores en relación a las temperaturas externas. A manera de ejemplo, se presenta la siguiente gráfica, donde se señalan las recomendaciones para motores solo referido a la viscosidad. Existen especificaciones de lubricantes relacionadas con organizaciones internacionales como la API, la ASO, la ASEA, subtítulo de la API denominado ILSA. Adicionalmente hay que considerar las especificaciones de fabricantes originales, en sus siglas en inglés, OEM. Veamos a continuación a qué se refieren estas especificaciones de lubricantes brevemente. La SAE o SAE solo considera la viscosidad, no diferencia en calidades, desempeños u otras propiedades. Por su parte, institutos de normalización como API, ASEA o ASO considera el desempeño del aceite en uso. Un subtítulo de la API es el ILSA, que hace énfasis en economía de combustible. Los propios fabricantes o constructores OEM poseen sus propios ensayos para evaluar el desempeño de sus equipos y se consideran criterios inclusive mucho más exigentes para la selección de lubricantes. Extienden en algunos casos las llamadas homologaciones de aceites. Por su parte, existen las normas militares establecidas por las Armadas Nacionales o por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, llamado OTAN. Ahorita hablemos de la especificación API para motores a gasolina y diésel. Señalan los aceites apropiados para los motores a gasolina. Se caracterizan por comenzar con la letra S, cuyo significado es spark por bujía o servicio, y los lubricantes apropiados para motores diésel, que se caracterizan por comenzar con la letra C, la cual puede significar compresión o comercio. El nivel de servicio se señala a través de la llamada DONA, en el cual señala el tipo de servicio o aplicación y si el aceite provee economía de combustible. En la gráfica se puede observar la evolución que han tenido los aceites API para motores a gasolina, desde el servicio SA hasta el servicio SN. La evolución de los aceites para gasolina ha tenido una marcada incidencia en la exigencia sobre el lubricante. Estas exigencias incluyen un mayor control de corrosión, oxidación, desgaste y volatilidad sin fósforo. A partir del 2010 se exigió mayor control en la formación de depósitos o hollín en los pistones, temperaturas y control de lodos, y la incorporación en la formulación de aceites del grupo 2 y 3, aceites minerales altamente refinados e hidrocraqueados. Una de las últimas categorías ha sido la API SN Plus, aprobada para servicios en vehículos a gasolina. Su fecha de licenciamiento fue a partir del año 2018. Esta categoría añade a la conservación de energía una mayor protección del sistema de emisiones, protección del turbocompresor y su uso en motores que funcionan con etanol. Pero adicionalmente se ha incorporado una nueva, la API SP, en la cual se exige mayor protección contra el desgaste, control de los lodos, control de depósitos en el pistón, supresión de la oxidación, compatibilidad
con los tratamientos posteriores de gases de escape, prevención del preencendido a baja velocidad y durabilidad de la cadena de distribución. La más reciente categoría aprobada por el Instituto Americano de Petróleo corresponde a la SP, cuya primera licencia fue en mayo del 2020. Proporciona protección contra el preencendido a baja velocidad, o llamado LSP en sus siglas en inglés, protección contra el desgaste de la cadena del tiempo, protección mejorada de depósitos a alta temperatura para pistones y turbocompresores y control más estricto del lodo, de aceite y del barniz. En cuanto a la conservación de energía, API-SP, RC o Research Conserving coinciden con el grado ILSAT GF6A, con economía de combustible mejorada, protección del sistema de control de emisiones y protección de motores que operan con combustibles que contienen etanol comparado con aceites de referencia. Dado los requerimientos de economía de combustible que están asociados a la conservación ambiental, el API creó un subcomité que se llama ILSAC, que es el Comité Internacional de Aprobación y Normalización de Lubricantes. Este comité asegura que los lubricantes cumplan con los requerimientos requeridos de las marcas que lo conforman desde el año 2000. La marca de certificación de la API puede estar acompañada adicionalmente de la marca de certificación ILSAC, que se basa en los requerimientos de comportamiento definidos por esta organización y que se aplica a aceites de alto rendimiento para motores de gasolina. Se expresa mediante el símbolo estrella Starburst. Actualmente, el nuevo estándar de rendimiento de los fabricantes es el ILSAT GF6, que reemplaza al GF5. Los aceites certificados con ILSAT GF6 ofrecen menos emisiones, ahorro de combustible, mayor control de depósitos, mayor protección contra el desgaste. Ofrecen también una menor preignición a baja velocidad. Está dividida categorías. GF6A, que es compatible con versiones anteriores para todos los grados de viscosidad 0W20, 5W20, 0W30, 5W30 y 10W30. Y GF6B solo para los aceites de viscosidad 0W16 y cuyo símbolo de certificación se muestra en la gráfica. En la gráfica se puede observar cómo ha sido la evolución de las certificaciones ILSAC desde 1990, cuando se empezaron a exigir mayores controles en emisiones. La evolución de los motores es constante. Cambios en la tecnología de los motores han impuesto mayores exigencias sobre los lubricantes. La mayoría de los fabricantes están cambiando a aceites multigrados con valores más bajos de viscosidad a alta temperatura, alta tasa de corte. En este sentido, están evolucionando aceites cada vez más delgados. La tendencia de la viscosidad va a ser hacia aceites cada vez más delgados. Respecto al mercado de lubricantes para motores a gasolina, podemos decir lo siguiente: habrá mayor presencia de motores de inyección directa de gasolina turboalimentados o TGDI que combinan alta potencia y eficiencia de combustible. La evolución de los motores no para. Actualmente es posible encontrar una mayor reducción del tamaño, mayores potencias y mayores presiones y temperaturas. Debido a la preignición a baja velocidad, se requerirá el uso de aceites de mayor rendimiento para prevenirlo. Debido a las mayores presiones y temperaturas, se producirán más altos niveles de emisiones de partículas y esto requerirá la instalación de filtros de partículas de gasolina llamados GPF y catalizadores de 3 vías o TWC. Actualmente también es posible encontrar motores híbridos y eléctricos. Estos necesitarán tratamiento posterior para satisfacer estándares de emisiones exigidos actualmente. Se vislumbra en un futuro inmediato la exigencia de grados de viscosidad más ligeros, como en el caso de los grados SAE 0W12 y 0W8, diseñados para vehículos específicos a lo largo de la vida de todo el vehículo, en condiciones más extremas y amplias. Requiere entonces un funcionamiento eficiente de los sistemas post-tratamiento y el lubricante debe ofrecer mejoras en la eficiencia de combustible. En la próxima clase continuaremos hablando de los motores y sus especificaciones.